Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Ecuador, a pesar de las constantes denuncias por mal manejo ambiental, Pronaca, una de las 5 compañías más grandes del país dedicada a la producción de alimentos, ha recibido multimillonarios préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Financiera Internacional. La minería no da tregua en la región de Madre de Dios, en el Perú. Un reciente estudio del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina revela mediante imágenes satelitales que entre 2021 y 2022 se deforestaron más de 18.000 hectáreas por causa de la minería de oro, tanto legal como ilegal, en comunidades nativas y concesiones forestales. Por otro lado, hablamos con Carlos Andrés Lazo Alcalá, coeditor del libro Peces del fondo del río Orinoco y afluentes principales, una publicación que muestra los misterios de las especies que habitan este afluente entre Colombia y Venezuela, desde peces que generan campos eléctricos hasta otros que son ciegos. Y aquí la nota más importante. La central fotovoltaica más grande de América Latina, ubicada a unos 27 kilómetros al oriente de la ciudad de Puerto Peñasco, en Sonora, México, amenaza el paisaje y la biodiversidad de 2 reservas de la biosfera. Tanto la planta solar así como las líneas de transmisión asociadas al proyecto para transportar la energía eléctrica levantan críticas de expertos, ambientalistas y miembros de una comunidad indígena. Para entender mejor lo que está pasando en este desierto del noroeste de México, está aquí Astrid Arellano. Ella es periodista en Mongabay Latam, quien escribe sobre pueblos indígenas, medio ambiente y derechos humanos desde el estado de Sonora. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, gracias y un gusto estar por acá. Astrid, háblanos un poco sobre la zona donde se pretende instalar la central fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Bien, Richard, acá es importante destacar que el proyecto de este megaparque solar o la central fotovoltaica está dividida en 2 partes. La primera es la central fotovoltaica como tal, donde están los paneles solares, y la segunda parte son las líneas de transmisión, es decir, esta infraestructura muy grande de torres por las que básicamente va a viajar la electricidad desde el estado de Sonora hasta Baja California. La planta, te cuento, que ya se está construyendo desde 2022 y se extiende en una superficie de 2.000 hectáreas. Es un campo bastante grande, digamos, en medio del desierto en Sonora. Esto está ubicado, como tú comentabas, en un predio a 27 kilómetros del municipio de Puerto Peñasco, el más cercano, acá en el noroeste de México, y este espacio pues va a ser gradualmente cubierto por 278,000 paneles solares. Esto va a tener la capacidad de generar, según las autoridades, 1,000 megawatts de energía eléctrica, digamos, para el 2027, que es el año en el que se pretende culminar el proyecto que está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Tanto la planta como sus líneas de transmisión se encuentran cerca de 2 reservas de la biosfera. Una es el Pinacate y Gran Desierto de Altar, que además es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2013, y la otra reserva es la del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Son 2. Ambas tienen características en su biodiversidad y formaciones volcánicas, en el caso del Pinacate, que las vuelven pues espacios únicos en el mundo, ¿no? En el caso de la reserva del Alto Golfo, también se comparten costas con las salinas sagradas para el pueblo indígena Tohono O'odham, y también nacimientos de agua dulce que para los Tohono han sido importantes desde la antigüedad porque han sido esenciales para la vida y su cultura en medio del desierto, ¿no? Este megaproyecto de energía solar es parte de un proyecto mucho más grande, el que le llaman Plan Sonora, que más adelante hablamos de él, pero finalmente pues se trata de una iniciativa de fortalecimiento energético del gobierno de México, ¿no? Por eso se está creando esta central. Y bueno, finalmente, pues tanto la central como las líneas de transmisión, pero especialmente las líneas, han generado críticas entre ambientalistas, especialistas, integrantes del pueblo indígena Tohono O'odham, porque van a pasar por las zonas de amortiguamiento de estas 2 reservas. Esto va a ocasionar diversos impactos. El principal tiene que ver con el rompimiento del paisaje, que es uno de las características que consideró la UNESCO para convertir al Pinacate como un sitio de patrimonio de la humanidad. Y lo otro, pues, es que también está afectando
pues todas estas, la cosmovisión, digamos, o los sitios arqueológicos y ancestrales y sagrados de los Tohono O'odham, entre otros impactos, ¿no? Como pérdida de vegetación, pérdida de hábitat para una especie en peligro de la que podemos hablar después. En fin, son varias cosas las que se están exponiendo con la existencia de este proyecto dividido en dos partes. Bueno, ya lo mencionaste un poco, ¿de qué va este Plan Sonora de Energía Sostenible, así como la central fotovoltaica, y a quiénes beneficiaría? Y si bien no existe un documento público que nos explique, que nos cuente qué es a detalle el Plan Sonora de Energía Sostenible, los gobiernos de Sonora y el de México, el gobierno federal, lo están anunciando desde principios de 2022 como la estrategia principal del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la política de energía del país. Con este Plan Sonora se busca posicionar al Estado como un referente mundial en generación de energías sostenibles. No es un proyecto pequeño, digamos, ¿no? Le están cargando muchísima responsabilidad esto que están haciendo. Entonces, como tal, el Plan Sonora no solo incluye la central fotovoltaica que se está construyendo en Puerto Peñasco, sino que es una de las ramas, digamos, de las aristas que tiene el plan Sonora, porque también promueve, por ejemplo, un tema muy importante que es la explotación de litio. El litio, si lo recordamos de forma sencilla, es un elemento esencial para fabricar baterías de automóviles eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y del que se presume que Sonora cuenta con uno de los yacimientos más grandes del mundo, ¿no? En tema de la cantidad, entre comillas, que hay de litio en este territorio, ¿no? También una de las ramas es la licuefacción de gas natural y hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con conexión carretera, también con tema de puertos, por ejemplo. En general te puedo decir que el plan Sonora está moviendo grandes negocios e iniciativas en el estado, ¿no? Que están empezando como ya pues a moverse, ¿no? Y a tener ciertos efectos e impactos, como en el caso de la central. Ahora bien, en el caso particular de este megaparque solar, es un megaproyecto, hay que decirlo como tal, en Puerto Peñasco, se está por invertir 1.600 millones de dólares, ¿no? Estos beneficios están previstos para alcanzar también a 1.6 millones de consumidores, que equivalen más o menos a 536,000 hogares, ¿no? Este proyecto, como te decía anteriormente, es propiedad de la CFE, es decir, es propiedad del gobierno federal, y lo están seccionando en 4 etapas. La última etapa, cuando ya se concluya la central con todas sus instalaciones como tal y opere a su capacidad máxima, se prevé que sea para 2027, ¿no? Con este proyecto, pues el gobierno de México está argumentando que va a atender esta demanda histórica de energía eléctrica que hay en Baja California, en nuestro estado vecino, y que su sistema eléctrico se va a integrar también al sistema interconectado nacional. Esto es bajo la premisa de que interconectar a Baja California con el sistema nacional se trata de un asunto de seguridad nacional, ¿no? Y también con la derrama económica, digamos, con todo esto que va a generar la central, se pretende pues que crezca económicamente los sectores, sobre todo el industrial. Se habla mucho de la industria, ¿no? Se habla de colaboraciones con Arizona, que es nuestro estado vecino en Estados Unidos, con un montón de industrias, tanto para el tema de los vehículos eléctricos, como con ese tipo de negocios, ¿no? Tanto la industria como lo comercial, lo residencial, los servicios en los municipios sonorenses, que son los que están en la región donde está la central, es Puerto Peñasco, es Caborca, San Luis Río Colorado, y también pues los que están cerca de, bueno, los que están en Baja California, tiene que ver con los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali, como todos los que estamos en la frontera del noroeste, ¿no? Y la idea del gobierno de México es además disminuir supuestamente la dependencia energética que tenemos con Estados Unidos, y pues también al mismo tiempo se compromete a contribuir con estos compromisos internacionales que México ha adquirido a lo largo de los años para mitigar el cambio climático, ¿no? Se supone que para eso está existiendo esta central. Por último, Astrid, ¿cómo son los impactos? ¿Cómo afectaría al medio ambiente y a las comunidades indígenas tanto la planta solar como las líneas de transmisión? Dividámoslo igual en dos partes. Primero, en el caso de la planta como tal, donde van a estar los paneles, donde ya se están instalando los paneles solares, el impacto más grande del que nos hablan los especialistas que han trabajado por décadas en esta zona
recordemos, es una reserva de la biosfera, es un lugar muy importante, es el impacto sobre el hábitat del berrendo sonorense. Esta es una especie endémica y en peligro de extinción de esta región. Aquí, precisamente en la zona del Pinacate y donde se está instalando la planta, que aunque la planta no está dentro de la reserva, sino en un predio cercano, aún así esa zona es donde se concentra la mayor cantidad de ejemplares de esta especie del berrendo. Esta región está ubicada, digamos, donde se concentra esta cantidad de ejemplares en las planicies más arenosas, ¿no?, del noroeste de Puerto Peñasco, y abarca hasta la frontera con el municipio de Caborca, o sea, digamos ya como dirigiéndonos hacia el norte con Estados Unidos, ¿no? También, pues justo lo que impactaría es este cambio en el hábitat. Digamos, si ustedes entran al reportaje en Mungabay Latam, van a ver fotografías aéreas donde se observan unas planicies tremendas, planicies que ya son solo planicies de arena plana, de polvo, que ya no tienen vegetación que la cubra, ¿no? Eso ha impactado en términos de vegetación esencial para el hábitat y la alimentación del berrendo, es decir, ya no hay espacios donde estos berrendos se puedan alimentar, donde puedan, digamos, vivir básicamente, ¿no? En esa zona, tanto en la zona de la central como en la zona de amortiguamiento de estas reservas, se encontraron 75 especies vegetales y 76 de fauna, pues que hay que proteger, ¿no? Ante los impactos que pueda tener estos proyectos. Y bueno, en el caso particular de la red de transmisión, que es la que ha generado más críticas, uno de los expertos nos dice que básicamente la línea de transmisión se va a ver como una cicatriz en el desierto, la pone de esa manera lo busca dimensionar, digamos. Va a tener torres con cableados gigantes, que ahora mismo, donde todavía no se construyen las torres, tú alcanzas a ver los cráteres volcánicos, por ejemplo, del Pinacate, pero una vez que estén esas torres tan gigantes, no son como las que vemos normalmente en carreteras, son mucho más grandes, más robustas, ¿no? Donde tú ves las dunas, ves los cráteres, ahora no es que no vayamos a verlos, sino que esas torres nos van a tapar esa vista por la que la UNESCO ha considerado ese paisaje tan importante para que este sea un patrimonio de la humanidad. Entonces, al final, lo que está ocurriendo con el tema de las líneas de transmisión, que la misma Comisión Federal de Electricidad está admitiendo, hay una fragmentación del paisaje, o sea, ellos lo dijeron en su manifestación de impacto ambiental. Y por eso también se instó a la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente de México, instó a la CFE a hablar con la UNESCO, a decirle a la UNESCO sus intenciones para ver qué podían hacer, como para minorar los impactos. Se comunican con el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y al final, en resumen, lo que el organismo internacional dice es, pues, ok, sí va a haber un impacto, pero pues dejamos en manos del Estado mexicano que se cumplan estas medidas de mitigación de impactos a la reserva, ¿no? Ellos hacen algunas recomendaciones y finalmente queda en la cancha del gobierno de México resolverlo, ¿no? Pero otro impacto muy grande tiene que ver con lo que ocurre en particular en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, que ahí es donde hay zonas de humedales y de salinas que son muy importantes, como te decía al principio del podcast, para el pueblo Tohono O'odham. Ellos han usado estos espacios ancestralmente para sus rituales, para su vida, etcétera, ¿no? Lo que dice el pueblo Tohono cuando hablamos con ellos es que básicamente el gobierno no les tomó en cuenta. Sí hubo reuniones con ellos, con la Semarnat, con la CFE, etcétera, donde trataban de llegar a acuerdos para ver cómo podían lograr el proyecto. Sin embargo, después, más o menos como al cuarto encuentro con las autoridades y el pueblo Tohono, pues el pueblo seguía sin estar conforme con lo que estaban proponiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde nos dicen las autoridades Tohono que fue donde la gota derramó el vaso, porque ellos pues dijeron, no estamos ni a favor ni en contra, solo queremos que hagan las cosas bien, ¿no? Que no afecten nuestros espacios. Eso, evidentemente, el gobierno no lo tomó en cuenta y al final el pueblo Tohono se opone y lo que hace el gobierno de México es, como este pueblo Tohono es binacional, al estar en una zona fronteriza con Estados Unidos, hay habitantes Tohono en Sonora, México, y hay habitantes Tohono en Arizona, en el estado vecino, ya sea en Estados Unidos. Entonces lo que hacen es ir con un dirigente Tohono en Estados Unidos, le piden su opinión, este dirigente acepta y se aprueba el proyecto.
Entonces lo que hacen los tohono mexicanos es decir, pues me humillaste, ¿no? Al final ellos dicen como tal, lo que sentimos que el gobierno hizo es que nos pasó por encima, no nos tomó en cuenta, no nos escuchó y al final hicieron lo que quisieron, ¿no? Eso es una acusación muy grave y directa que hace el gobierno ancestral tohono hacia el gobierno mexicano, ¿no? Que no se les tomó en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Y al final, pues ellos lo que están denunciando es que finalmente tanto los conocimientos de su pueblo sobre el sitio, lo que habita en el sitio, lo que hay en este espacio, las salinas que son sagradas, la sal es sagrada para el pueblo tohono, donde en estas salinas hacen peregrinajes desde hace muchos años para buscar comida, para buscar agua, y estos espacios van a ser impactados, ¿no? Por las líneas de transmisión en particular. Entonces, pues desde la percepción de este Consejo Supremo de los Tohono O'odham, de los ancianos tohono, pues prácticamente lo que va a ocurrir es un saqueo de sus sitios ancestrales. Ellos dicen, van a sacar nuestras tumbas, van a sacar objetos arqueológicos, van a sacar un montón de cosas que no van a afectar solamente al ecosistema, sino también van a destruir a nuestra cultura y nuestras creencias, ¿no? Al final, pues ellos dicen, estos sitios tienen un poder incalculable. Eso es, Richard. Estaremos pendientes entonces a cómo avanza este proyecto y cómo se articulan las comunidades indígenas y las medidas de mitigación. Muchas gracias por estar aquí, Astrid. Gracias, Richard, un gusto. Y para finalizar, tenemos dos buenas noticias. En Colombia, la UNESCO declaró a Tribuga Cupica Baudó, en el departamento del Chocó, como una nueva reserva de la biosfera. Es la sexta para el país y la primera que se declara en el Pacífico colombiano. Además, después de 12 años de espera, el Congreso Nacional de Chile aprobó la llamada Ley de la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata del primer organismo público con dedicación exclusiva al cuidado de las áreas protegidas del país. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.